Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, aquí les habla su doctor Carlos Gómez y el día de hoy pues tenemos un tema muy especial y estamos en compañía de nuestra compañera en el cuidado postoperatorio de nuestros pacientes que provienen de Estados Unidos, que es Miss Bell. Hi. Entonces el tema del que vamos a hablar es un tema que tanto aquí como allá se presenta mucho, que es los biopolímeros o silicone shots. Entonces vamos a hacer unas preguntas muy rápidas, pero quería hacerle a usted un breve recuento. Son un tipo de sustancias que no son biocompatibles con el tejido humano, lo cual después que los inyectan producen ciertas reacciones o ciertos cambios a nivel de la piel. ¿Por qué caen las mujeres? Realmente la mayoría, 100% de las mujeres son engañadas. Les dicen que es vitamina C, que es colágeno, que es otro tipo de producto que no es compatible. Y con el tiempo, cuando empiezan a presentar secuelas, entonces se dan cuenta que son biopolímeros. Los biopolímeros rápidamente, esto que tengo aquí, le voy a hacer un close a la cámara, son de diferente tamaño, no siempre el mismo material, no la misma textura, siempre cambia. Les voy a mostrar más adelante unos videos para que ustedes más o menos entiendan o sepan más, porque esto es un tema que tratamos día a día. Ahora hemos entrado a unas preguntas que tenía Bri acerca de los biopolímeros. Hi guys, nice to meet you again. I'm Bree. People call me Bella. So I'm here with Dr. Gomez. So I'll tell you a little bit about myself. Dr. Gomez. I was Dr. Gomez's patient about 5 or 6 years ago. So I came for silicone removal. I had silicone in my buttocks area, maybe 16, 17 years ago. I didn't present any complications besides a little bit of discoloration. Dr. Gomez, first I came and I said, I don't want to have an open cut. I want to just have it lipoed out. He goes, it cannot be lipoed out. So this is the reason why I want to talk about a little bit about this, because I know there is a lot of plastic surgeons, but I highly respect, their procedures, the way they do it, not contradicting the way they do it, but it was just curious to me always why Dr. Gomez does not recommend for the silicone to be removed liposuction. So he just presented a little bit of the samples, how the silicone basically presents itself. The silicone usually encapsulates and gets around with fibrosis tissue. So Dr. Gomez will be showing throughout the videos the cannula that he uses to do liposuction, and that there's no way that this fibrosis tissue actually will go through the cannula rods. So again, I'm going to ask Dr. Gomez a little bit of questions. He's going to respond it in Spanish, but we'll have the pretext in English. So why don't you recommend the silicone to be removed as natural liposuction? Ok, bueno, les voy a mostrar en un video por qué no recomiendo retirar biopolímeros con liposucción convencional. Uno, las cánulas, el diámetro de la cánula nunca te va a sacar un diámetro de un biopolímero, ya le muestro un video. Segundo, la viscosidad de este tejido hace que la cánula se tape. Es una trampa de presión negativa. Inmediatamente es un tejido que es muy viscoso, muy pesado, hace que se tape completamente. Entonces, les voy a mostrar a ustedes el siguiente video. Se va a proyectar una pantalla. Entonces, ustedes pueden ver aquí, estoy mostrando. Miren, en mis manos tengo lo que es un biopolímero y una cánula de succión. Ustedes pueden ver el diámetro de la cánula. Nunca va a sacar una cápsula o una vesícula de biopolímero. Ahí está el diámetro de la cánula. Miren, nunca lo va a hacer. Entonces, eso es una causa. Lo otro, miren, la viscosidad es un líquido que es muy pesado. Miren, es sumamente pesado. Entonces, inmediatamente tú empiezas a pasar eso por una cánula, la cánula se te va a tapar. La cánula, la manguera, todo se va a tapar. Entonces, es casi imposible decir que se retiran biopolímeros con cánula. ¿Qué va a pasar? Se va a retirar el tejido graso que esté viable. ¿Y qué va a pasar con el futuro? Con el tejido glúteo va a caer. Entonces, yo realmente no recomiendo. Mira, acá tengo un video mucho mejor. Esta es una cánula tipo 6, miren, sus orificios son mucho más grandes. Miren, son diferentes tamaños. Miren este tipo de cánula, una cánula mucho más grande, miren el diámetro. Entonces, nunca una cánula de succión te va a retirar un tejido. Thank you, Dr. Gomez. So I didn't have it. So what he did with me, it was a small amount that I had injected, years ago, like I mentioned. But after a while, these
because it's a silicone material, so it's like a gel material, it starts spreading throughout the body. So what Dr. Gomez did, he sent me out to get an MRI. So the MRI shows exactly where the silicone has spread and how far it has spread. My majority was on my sides, which was my hip areas. So he recommended, obviously, like I said, he wouldn't do liposuction as much as I begged him, please, other doctors do it. He said, absolutely not. Because it also has a tendency when it's liposuction, the material that's left behind, it migrates to other areas. It can migrate to the legs, to the knees, to the ankles. So he tries to prevent those type of issues that can happen after that type of surgery. So what he did, he actually, he opened my incisions on the sides of my hips to actually clean out my hips completely, which I'm very happy for. The majority, at least over 85% of the discoloration went away. So I thank Dr. Gomez. He actually saved my life, and thank you. Thanks. Also, another question that I know a lot of patients ask is how long would they have to, if they come overseas, how long would they have to stay here in Colombia after the surgery? Yo recomiendo que esté entre 20 y 25 días, porque es una recuperación completamente diferente a otro tipo de cirugía. Es una recuperación más demorada, puede haber un seroma, pueden haber muchas cosas. Entonces siempre recomiendo que estén 20-25 días aquí en Colombia. Okay. Well, thank you so much, Dr. Gomez, for answering some of the questions that I have. A lot of his patients, the majority of his patients I take care of. I'm in New York area, so I'm the owner of Bella's Image Aesthetics in New York and the surrounding areas. So I've been a lot in the OR with Dr. Gomez just so I could get insight of his techniques, so I know how to take care of his patients afterwards during their post-op care. So if you are getting any type of procedure and you are in the New York area or surrounding, I would gladly help you. Ok, bueno, muchas gracias. Tenemos un espacio. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirnos. Gracias. Thank you.